Señor, con tu espíritu. Úngelo, Señor, con tu espíritu. Úngelo, Señor, con tu espíritu. Úngelo, Señor, con tu espíritu. Y déjale sentir el fuego de tu amor, hay en su corazón, Señor. Y déjale sentir el fuego de tu amor, hay en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo, a quien has enviado desde nuestras tierras vecinas, bendito Señor, a quien tú estás ungiendo, bendito Señor, a quien tú le llenarás con sabiduría para nuestras almas que están sedientas, como aquel siervo que está sediento de buscar el agua. Venimos aquí a este encuentro, bendito Señor, porque queremos estar cada vez más cerca de ti, Señor, porque nuestra alma te necesita, nuestra alma a veces está desierta y seca, y necesitamos de esta agua de vida eterna para que brote desde nuestro interior. Amén. Adelante, Bueno, Padre Hugo. sí. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes desde aquí, desde Buenos Aires. Freddy me pidió, no es la primera vez que me pide ya una reflexión o una charla. Otra vez se me ha pedido para la radio, ¿no? Sí. Bueno, yo les quería hablar sobre el perdón, me dijo Freddy, que era un tema que ustedes estaban viendo también en la escuela de formación. Y el perdón, si nosotros tenemos en cuenta en la Biblia, Dios siempre va a condonar la deuda de su pueblo, siempre va a perdonar la deuda de su pueblo. Esto lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, tanto en Números 14:19, el libro de Números 14:19, como también en Éxodo 32:32, y sobre todo en Isaías, que les voy a leer porque es un versículo, 38:17, que dice así: entonces mi amargura se trocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. O sea, Dios se echa a la espalda de sí mismo, Yahvé se echa a la espalda de sí mismo los pecados del profeta. Te echaste a la espalda todos mis pecados, dice así el profeta Isaías. Isaías 38, versículo 17. Entonces, siempre Dios es eficaz, Dios no ve ya el pecado del pecador cuando se arrepiente, sino es el que perdona, el que salva, el que libera de la carga que causa el pecado. Esto lo vemos tanto en Éxodo 32:32, que es quitado el pecado totalmente, es expiado y destruido. Lo vemos esto en Isaías 6, versículo 7. Isaías 6, versículo 7, que es quitado, es destruido, es expiado totalmente el pecado de los hombres, de las mujeres. Jesús en el Nuevo Testamento va a seguir la misma línea de los profetas y va a seguir la misma línea también del Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar nosotros que las mismas palabras de Jesús van a hablar del perdón. Acuérdense la parábola del hijo pródigo. Acuérdense cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano.
hasta 7 veces, y él le dice, no, hasta 70 veces 7, que tenés que perdonar a tu hermano. O sea, el perdón siempre está. Cuando enseña al Padre Nuestro, está también perdona a todos los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el perdón está explicitado en la oración que nos enseña Jesús del Padre Nuestro, pero está también mostrado, aclarado y también dando a entender de que siempre tenemos que perdonar cuando le responde eso a Pedro. Entonces, a San Pedro, ¿no? Vamos a ver en San Mateo, capítulo 18, del versículo 25 y siguientes, es la parábola del siervo sin compasión. Dice así en el versículo 25: como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten compasión conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Lo dejó en libertad y le perdonó la deuda, dice, es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice así el Evangelio de San Mateo, entonces, capítulo 18, versículo 25 y siguientes. O sea, ¿cómo es el perdón de Dios? Gratuito. Con esto nos enseña que el perdón de Dios es gratuito. Dios no te pide nada a cambio, solamente que no sigas en tu mala conducta. Acuérdense la mujer adúltera del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Una mujer fue encontrada en adulterio y los fariseos la presentan, la arrojan a los pies de Jesús y le dice que la ley manda apedrear a esta clase de mujer que ha sido sorprendida en el pecado de adulterio. ¿Tú qué dices? Entonces Jesús se agacha y empieza a escribir el piso, la tierra, y le responde muy bien a estos ancianos, a estos fariseos, le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que se empezaron a ir todos, comenzando por los más ancianos, dice así el Evangelio de San Juan. Y entonces Jesús se agacha, la levanta, la mujer le dice: mujer, nadie te condena. Nadie, Señor, dice. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, el Señor la perdona, pero le pone una condición de no pecar más. Dios perdona, el perdón de Dios es gratuito. Siempre que nosotros pidamos a Dios que nos perdone, Dios nos perdona, en tanto y en cuanto estemos arrepentidos. Que del corazón salga también la intención, la motivación de cambiar, no decir: perdóname, Señor, pero yo voy a seguir haciendo esta maldad. Perdóname, Señor, pero yo voy a seguir mintiendo porque no puedo decir la verdad. Perdón, Señor, pero yo, discúlpame, voy a tener que agarrarle del cogote a este empleado que se está portando mal. Entonces, si yo no cambio de conducta, no me sirve pedirle perdón a Dios. Dios me otorga el perdón, pero me pide un cambio. Yo creo que es importante esto. En otras palabras, el perdón de Dios significa lavar, limpiar, purificar, sanar. ¿El perdón sana? Sí. Y a esto es lo que yo quería ir en la charla de hoy, ¿no? Que el perdón sana el alma, sí, sana el alma, principalmente el alma, el espíritu. ¿Por qué? Porque me otorga la amistad con Dios. Me otorga la comunión, la unidad de mi ser. Es importante porque hoy algunas veces estamos como fragmentados interiormente, como divididos, porque el pecado divide. El pecado divide, divide interiormente el alma, divide el espíritu, divide mi mente, mi psicología, divide hasta, fragmenta mi cuerpo con enfermedades también. Hay pecados que producen enfermedades físicas, no solo mentales, sino también físicas, sí. Esto lo dice los santos, y los dice, por ejemplo, hay una santa que yo leo mucho, que es
la última doctora de la Iglesia declarada por el Papa Emérito Benedicto XVI, que es Santa Hildegarda, con H, Hildegarda de Bingen, una alemana, una monja benedictina alemana del 1100, que era abadesa, y ella ha creado, inclusive ha recibido de Dios inspiración para curar, para sanar, y ella dice, porque tiene en su huerto, en el huerto del monasterio, había distintas clases de hierbas y frutos, y que empleaba ella para hacer medicina. Inclusive hay varios libros de medicina de Santa Hildegarda. Ella recibe visiones de Dios, inclusive la consultan papas, se escribía con San Bernardo de Claraval, en Francia. Entonces, Santa Hildegarda dice que ella, notando toda la gente enferma que la iba a ver, que había enfermedades que estaban producidas por el pecado. Entonces a esas personas, en vez de darle un yuyo, en vez de darle un remedio casero que fabricaba ella con sus monjas, les decía directamente: tienes que ir a confesarte, tienes que salir de este pecado, porque cuando salgas de este pecado, ahí vas a obtener sanidad, ahí vas a obtener sanación de tu cuerpo. Entonces, ¿el pecado fragmenta interiormente? Sí, fragmenta mi vida, me divide. Entonces yo tengo que, con el perdón de Dios, volver a unir mi ser, lograr la integridad de mi ser. Que mis sentimientos, mis afectos, mis emociones, yo las pueda controlar y no que ellas me controlen a mí. Que mi mente yo pueda también manejarla y no que los pensamientos me desbaraten las mejores intenciones. Entonces, yo tengo que saber también trabajar y ver que el perdón de Dios influye en toda mi persona, sí. El perdón de Dios influye en todo mi ser. Y cuando Dios perdona, y esto lo tenemos que tener muy en claro, olvida los pecados. Porque nosotros, cuando nos confesamos, volvemos a traer los pecados y volvemos a recordar, y parece que nos cuesta olvidar el pecado que tenemos, ¿no? O olvidar las ofensas que hacen mi hermano contra mí. No me puedo olvidar y me cuesta perdonar. Ahora ya voy a ir al perdonar, que yo tengo que perdonar también. Como Dios me perdona, yo tengo que perdonar. Pero bueno, ahora estoy hablando del perdón de Dios. El perdón de Dios, Dios perdona, Dios condona la deuda, olvida las faltas que yo cometo cuando yo le pido perdón. Cuando yo me confieso, dice el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, en uno de sus escritos, yo soy muy devoto del Padre Pío, inclusive tengo un montón de libros de él, y en uno de sus escritos él dice a una de sus dirigidas espirituales, les dice que tiene que no estar trayendo a la confesión los pecados que ya han sido confesados, porque esos pecados que ya han sido confesados ya han sido perdonados por Dios. Y que si ella lo trae de nuevo a la confesión es porque está desconfiando de la misericordia de Dios. Esto lo dice el Padre Pío, ¿no? A una de sus dirigidas espirituales. Y es verdad, porque yo tengo que tener confianza en que Dios me perdona. Y Dios, cuando me perdona, perdona de verdad. No perdona así de mentirita. Él perdona de verdad. Y el perdón baja a todo mi ser. Baja el perdón de Dios a todo mi espíritu. Entonces me va a sanar. Y me va a liberar también de la opresión que causa el pecado. ¿El pecado causa una opresión espiritual? Sí. Hay algunas personas que se dan cuenta, cuando están en pecado, lo que les ocasiona el pecado a nivel espiritual. Y esto es importante que también lo distingamos cuando hilamos fino en el camino de Dios. Hilar fino significa que uno ya ha crecido espiritualmente, que uno ya está metido en el camino del Espíritu y ya ha avanzado en una vida de oración y ha avanzado en una amistad más profunda con Jesús. Uno puede descubrir que
cuando cae en un pecado, se siente turbado interiormente. Es como que se siente embotado mentalmente, como le cuesta más rezar, le cuesta más inclusive celebrar la palabra, ir a misa o recibir la Eucaristía, le cuesta inclusive leer la palabra y meditarla, es como que está más distraído, está más desorientado, inclusive siente angustia adentro de su ser, cosa que por ahí antes del pecado no sentía esa angustia y no sentía una pesa, una opresión en el pecho. Es como una carga negativa que lo está obturando y lo está oprimiendo. Cuando uno se confiesa bien, cuando uno le pide perdón a Dios de todo eso, es como que esa carga yo me libero, la opresión espiritual sale. Es verdad que los pecados producen debilidad, sí, producen debilidad en el alma, en el espíritu. Inclusive los pecados que son leves, no digo los graves porque los graves me quitan la amistad con Jesús, pero los leves, que yo los dejo pasar y los dejo pasar y los dejo pasar, me van debilitando de a poco el alma y el espíritu y mi relación con Dios. Entonces, la psicología va a hablar de reparación. Si la psicología habla de reparación, ¿por qué yo espiritualmente no tengo que reparar ante Dios? Si la misma psicología con Melanie Klein, una psicoanalista inglesa, Melanie Klein, va a hablar de que el ser humano tiene la capacidad de reparar los daños que hace. Y cuando mejor repara, mejor ser humano es. Y esto es interesante, porque algunas veces uno no puede o le cuesta saldar la deuda con un hermano, con una hermana que ha criticado o que ha ofendido. Y yo algunas veces tengo que pedirle disculpas a este hermano que he ofendido y que sabe mi hermano que está ofendido conmigo que yo hablé mal de él. Entonces yo le tengo que pedir disculpas. El pedirle perdón implica un grado de reparación. Implica la reparación. Yo tengo capacidad de reparar. Mi personalidad tiene capacidad de reparar, dice la psicología. Con más razón la teología y con más razón la vida de Dios, la vida espiritual. Yo puedo perdonar y tengo que pedir disculpas si yo ofendí a mi hermano, porque de esa forma voy reparando y voy construyendo la unión, la comunidad, y de esa forma voy construyendo también los buenos vínculos. El perdón de Dios entonces es gratuito, el perdón de Dios se olvida de la culpa. Pero ¿qué significa que yo tengo que perdonarme a mí mismo? Porque hay algunas veces que se ha hablado de gente, por ejemplo, voy a sacar el caso de algunos que me compete a mí, como psicólogo y también como sacerdote. Yo veo que hay algunas mujeres, no todas, que continuamente traen a la terapia o traen a la confesión o traen a la dirección espiritual la culpa de sentirse totalmente culpables de un aborto. Es como que le cuesta aceptar que Dios ya le perdonó, ya se han confesado, y se han confesado varias veces de que han abortado. Y traen a la terapia una y otra vez. ¿Qué pasa en el fondo? En el fondo Dios les perdona, pero en el fondo a algunas de estas mujeres les cuesta perdonarse a sí mismas. Entonces yo les digo, tu perdón, el perdón tuyo es más grande que el perdón de Dios, y no. Entonces, ¿por qué no te perdonas si Dios ya te perdonó? ¿Por qué no te perdonas si Dios ya te perdonó? Y esto es importante, que yo pueda perdonarme a mí mismo, pidiéndole el perdón a Dios, por supuesto, y que pueda perdonarme, que pueda... No significa perdonarse a sí mismo, no significa de que yo voy a volver a cometer ese pecado, no, significa de que yo estoy equivocado y que yo asumo mi debilidad.
dice la teología espiritual que yo me tengo que reconciliar con mi enemigo interior. Yo me tengo que reconciliar con mi enemigo interior. Y ustedes me pueden preguntar y decir, pero ¿cuál es nuestro enemigo interior? ¿Quién es nuestro enemigo interior? Entonces, el enemigo interior es nuestra debilidad. El enemigo interior es mis tendencias reprimidas, negativas. Son mis faltas. El enemigo interior son mis pecados. Los pecados que yo tengo adentro. Ese es mi enemigo interior. Mi enemigo interior significa de que yo tengo que aceptar que soy débil. Reconciliarme con ese enemigo interior significa no que yo tengo que disculpar el pecado y decir, bueno, no importa, total, soy débil, sigo pecando. No, soy débil, pero tengo que cambiar. Reconciliarse con la propia debilidad es reconciliarse con el enemigo interior y decir, tengo esta debilidad, soy débil para la lengua. Entonces continuamente estoy criticando a mi hermano, a mi hermana. Y hay algunas veces que yo no quiero aceptar a ese enemigo interior. Y al no aceptarlo, ¿qué hago? Lo arrojo afuera. No lo reconozco en mí y lo proyecto, y esto se llama proyección, lo proyecto en mi hermano y en mi hermana. Y digo, ah, sí, este hermano es antipático, este hermano es criticón, y capaz que habrá criticado una o dos veces, pero yo ya lo etiqueto, le pongo una etiqueta y le digo, este hermano es el criticón del grupo, esta hermana es la chismosa del grupo, y capaz que yo soy el que lleva y trae los chismes, y capaz que yo soy el que está criticando siempre a la coordinadora o al coordinador, y yo no miro mi defecto, yo no miro mi debilidad, la arrojo afuera. Ahí no estoy reconciliado con mi enemigo interior. Yo tengo que reconciliarme y decir, yo soy chismoso, yo soy criticón, yo algunas veces he mentido, o algunas veces yo he fallado a mi hermano, a mi hermana. Entonces, asumir eso implica un cambio, implica una transformación interior. Si yo no asumo mi debilidad interna, que la psicología llama la sombra, mi sombra, la psicología de Carl Jung, el psiquiatra suizo alemán, el psiquiatra suizo alemán Carl Jung va a decir que todos tenemos nuestras sombras. ¿Qué son esas sombras? Nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestras tendencias negativas, que yo tengo que asumirla para transformarla. Si yo no la acepto, no la puedo cambiar. Hay gente que le cuesta mucho cambiar porque no ha asumido en su interioridad esos defectos, esa debilidad. No se ha reconciliado con su enemigo interior. Entonces, yo tengo que reconciliarme. ¿Cómo es la forma de reconciliarme? Ya lo dije recién, lo dije varias veces. Aceptar. Aceptar que tengo esta debilidad. Ahí comienzo y luego cambiar. Luego cambiar, no quedarme solamente con la aceptación. Sí decir, sí, yo tengo... ¿Vieron que una persona cuando no admite que está enferma, no se va a curar? Porque no va a ir al médico y porque no va a tomar los remedios. Acá pasa lo mismo en la vida espiritual. Si yo no admito mi defecto, no puedo cambiar. Y Cristo no puede transformar mi corazón, no puede transformar mi alma, mi espíritu. Entonces, es importante esta reconciliación con el enemigo interior, sí. Lo dice muchas veces, hay una parábola
del juez dice así, Mateo 5, del versículo 25 al 26, dice así: busca un arreglo con el que te pone pleito. Cuanto antes, busca ese arreglo, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Es palabra del Señor. Entonces, Mateo 5, 25 al 26. Todos tenemos un juez interior. Todos tenemos un juez interior. Y este juez interior algunas veces implacable con nosotros mismos. Algunas veces uno dice, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo dije tal cosa? ¿Cómo puede ser? Y le cuesta y le duele y vuelve a recordar el error, la equivocación que cometió delante del grupo, delante de los hermanos, y vuelve de nuevo a pedir disculpas, y cuando se va a su casa pierde la paz porque se equivocó, porque dijo algo que no tenía que decir, y dijo, y capaz que agredió en eso que dijo a un hermano o una hermana, porque lo dijo capaz que sin querer, pero se siente tan mal que ese juez implacable que tiene adentro, interior, lo está condenando, ¿eh? Está diciendo culpable, culpable, culpable. ¿Y quién es ese juez interior? Algunas veces puede ser una tentación diabólica. Acuérdense lo que dice San Juan en una de sus cartas: el demonio es el acusador. El demonio es el acusador. Puede ser una tentación diabólica, pero otras veces nuestro super yo. ¿Qué es el super yo? Es diferente al yo. Todos tenemos nuestro yo, pero tenemos el super yo. El super yo es lo que nosotros recibimos como herencia de la conciencia moral, el deber, la obligación, la ley, la norma, por parte de papá y de mamá. O sea, esto tenés que hacer, esto no tenés que hacer, esto te corresponde, esto está bien, esto está mal. Esa primera educación que recibimos de nuestros padres, la incorporamos nosotros en nuestra conciencia y va a formar nuestra conciencia, y ahí se va estructurando dentro de nuestro psiquismo el super yo. Pero ese super yo es rígido, es malo algunas veces y no nos da sosiego. Pero eso tiene que ver algunas veces con tendencias, la persona que no se disculpa a sí misma y que continuamente se está angustiando por sus errores y que no se perdona y vuelve a acusarse en la confesión una y otra vez de nuevo de los mismos errores, es una persona que cae en los escrúpulos. Pero también escrúpulo significa en griego tropiezo, obstáculo, algo que me hace tropezar, algo que me obstaculiza. La persona que es muy escrupulosa y que continuamente se confiesa los mismos pecados y no se perdona a sí misma, esa persona está con una tendencia perfeccionista muy grande. Y el perfeccionismo Dios no lo quiere. Dios quiere la perfección, pero no el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es nuestro propio orgullo. Yo tengo que ser mejor. ¿Pero por qué tenés que ser mejor? Ah, porque yo creo que porque me formó mi padre, mi madre, la educación que yo recibí siempre fue católica, en la parroquia siempre yo he sido una persona correcta. Vos tenés que ser mejor porque Dios quiere que seas mejor. No porque vos querés ser mejor, no por tu yo, no por tu super yo, sino porque Dios quiere que seas mejor. Cuando uno pone el acento en que Dios quiere que sea mejor y no que yo tengo que ser mejor, cuando uno comete un error no se le va la paz. Y esto lo dice San Pío de Pietrelcina. Cuando peques, no pierdas la paz. Con tranquilidad, pídele perdón a Dios, que Él te perdonará. Entonces, no hay que perder la paz, pero ¿por qué pierdo la paz interior? Y porque tengo una estructura muy fuerte.
de perfeccionismo y que no me puedo equivocar. La tendencia perfeccionista es, ay no, yo no me puedo equivocar. Sí, te podés equivocar y te vas a equivocar un montón de veces. No, pero ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis hermanas de comunidad, de grupo? Y tus hermanos, si están crecidos espiritualmente, si han madurado en la fe, te van a ayudar, no te van a hundir, salvo que la comunidad no esté crecida, ¿no? Entonces que hunda y diga, ay, ¿por qué te equivocaste? Qué bárbaro, sos una pecadora porque te equivocaste. Hermanos, todos nos equivocamos y la mujer pecadora, la mujer adúltera es el ejemplo. Yo tengo que perdonarme a mí mismo, tengo que recibir el perdón. Pero acá viene el perdón a los demás. ¿Yo tengo que perdonar a los otros? Sí, yo tengo que perdonar a los demás. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y 70 veces 7 significa siempre. Significa todas las veces que mi hermano me ofendió, yo lo tengo que perdonar. Hermanos, el rencor destruye las relaciones humanas. El rencor es una especie de no olvido, es una especie de enquistamiento en la indignación, en la bronca, en la tristeza, pero también tiene otra raíz de un pecado capital. El perdón se nutre, espiritualmente estoy hablando, no psicológicamente, sino estoy hablando espiritualmente. El rencor se nutre fuertemente de la envidia. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué no de la ira? También de la ira, pero más fuertemente de la envidia, porque yo voy a sentirme indignado por este hermano que me ofendió y voy a decir, ¿por qué si a él, el que me ofendió está mejor que yo? El que me ofendió ahora está tranquilo conversando con todos y a mí me criticó, murmuró, habló mal de mí y dialoga con otros como si nada. ¿Qué es lo que tiene este hermano, esta hermana? Entonces la envidia va a producir bronca y se va a liar con la ira. Y yo me voy a quedar inclusive con una especie de fijación espiritual que se transforma en una obsesión espiritual. El rencor se alía con el resentimiento. El resentimiento ya es una sensación de bronca y de estar recordando de manera continua la agresión, la ofensa que me hizo el ofensor, que me hizo el que me dañó. Entonces yo estoy con un sentimiento continuo y ahí se transforma en resentimiento. Pero también la bronca está relacionada con el odio y el rencor también se relaciona con el odio. ¿Y qué es el odio? Es una inclinación violenta a querer acabar con la otra persona, así, exterminar al otro. Que el otro reviente, que esta mujer que me ofendió, la verdad, la pague. Y voy a pedir a Dios que baje su mano derecha, izquierda sobre ella. Entonces hay algunas veces que nos ponemos como los hijos del trueno, ¿no? Boanerges, como Santiago y Juan, ¿no? Los hermanos Zebedeo, que van y le dicen, maestro, estaba alguien expulsando demonios tu nombre, ¿quiere que pidamos que caiga un rayo sobre él? Entonces, esta podríamos decir, intolerancia, esta bronca, este odio, nos surge algunas veces cuando un hermano nos ofende una y otra y otra y otra vez. Entonces queremos acabar con este hermano cuanto antes. Y algunas veces Dios nos permite que pasemos esta prueba para que crezcamos en el perdón. Yo tengo que perdonar, donar mi amor al otro. Brindarme está formado por dos palabras,
perdonar. Yo tengo que donarme al otro a través del perdón. El odio, diría que produce como una especie inclusive va a alimentar la idea y el deseo de venganza. Y la venganza también está relacionada con el rencor. La ira, la envidia, resentimiento, odio, venganza. La venganza es, voy a buscar la forma de desquitarme de esta persona, de alguna manera. La persona que por ahí maneja mucho la ironía se burla de esta persona, lo agrede, ironizándolo, dejándolo en ridículo ante los demás. Es una forma de agredir, ¿no? Pero yo tengo que perdonar para librarme de todo esto. Darío Betancourt, sacerdote carismático, ustedes los conocen, gran predicador. Darío Betancourt, yo celebré misa con él, estuve en retiros también con él. Hace poco estuvimos en un grupo de oración con él, que nos invitó, y ya está bastante grande. Darío vive en Nueva York, acuérdense, es colombiano, pero vive en Nueva York. Es doctor en teología moral y es psicólogo también, Darío Betancourt. Y muy carismático, siempre creció en la renovación, hace muchos años, predicó por todos lados. Bueno, Darío dice que el rencor enferma al cuerpo y produce, ¿qué enfermedad es el rencor? Y problemas hepáticos, enferma también el rencor, produce cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones. El rencor produce también problemas estomacales, digestivos. El resentimiento, el rencor, el odio produce problemas generalmente intestinales. Entonces, la envidia va a producir problemas respiratorios y circulatorios. Entonces, yo suelo dar un retiro sobre los distintos pecados, cómo van influyendo en los distintos órganos, que es muy interesante, que yo lo saqué de varios autores, ¿no? Y también de otras cosas que yo fui viendo en el trato con la gente, y que el Espíritu Santo me fue iluminando. Pero hay cosas que generalmente producen enfermedades físicas fuertes, y es el rencor, uno de ellos que es muy fuerte. Cuando yo no puedo perdonar, me enferma, inclusive me puede producir un trastorno psiquiátrico, como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, donde yo tengo una idea fija con respecto al que me agredió y no me puedo sacar de la cabeza, no lo puedo sacar, entonces me obsesiona. Pero también el demonio se vale de eso. El mal espíritu me trae el recuerdo también de esa ofensa para que yo pierda la paz, para que yo me perturbe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, tengo que perdonar. Y acá hay unos pasos significativos para perdonar. Primero, porque ya estamos llegando a la hora. Primero, el problema fundamental significa que tengo que separar la atención, mi atención, del recuerdo de la ofensa de aquel que me agredió. Tengo que sacar mi atención. Tengo que empezar a pensar en otra cosa, no en esa ofensa. Si yo me quedo en la ofensa, voy alimentando el rencor. La tentación del rencor como tentación espiritual, es una tentación arrastradora, como la tentación contra la pureza. Hay dos materias que son las tentaciones que usa el demonio que te van arrastrando. ¿Qué significa que te arrastran? Que yo tengo que luchar contra esa tentación de manera indirecta, no de manera directa. Por ejemplo, cuando lucho de manera directa contra una tentación, por ejemplo, tengo una tentación de hablar mal de Freddy. Y en vez de hablar mal de Freddy, yo me doy cuenta y hablo bien de Freddy. Esa es una lucha directa. Yo cambio
la materia pecaminosa por una materia que no es pecaminosa. En vez de hablar mal de Freddy, hablo bien de Freddy. En cambio, la tentación contra la pureza y la tentación contra el rencor, yo no puedo luchar directamente, tengo que luchar indirectamente, tengo que pensar en otra cosa. Si me viene una tentación sexual, un pensamiento obsceno continuo, tengo que tratar de distraerme y pensar en otra cosa. Por más que yo diga Jesús, Ave María Purísima, Jesús líbrame esto, San Miguel Arcángel defiéndeme en la batalla, amén, amén, amén. Yo puedo invocar y está bien, pero también tengo que tratar de distraerme, no luchar directamente contra esa imaginación impura. Lo mismo pasa con el rencor. Cuando me viene el recuerdo del daño que me causó el ofensor, yo no tengo que luchar directamente, tengo que decir, Señor Jesús, en tu nombre lo perdono, pero pienso en otra cosa. Ay, pero no lo siento, Padre. Yo tengo que sentir para perdonar. Si yo no lo siento, no puedo perdonar. Eso es mentira. Porque el perdón no reside en el sentimiento, en la emoción que es fluctuante. La parte emocional nuestra, nuestro ser emocional, no lo podemos dominar fácilmente. El perdón reside en la voluntad. Acuérdense siempre, el perdón reside en la voluntad, en el querer perdonar. Si vos no querés perdonar, no vas a perdonar. Pero si vos querés perdonar, vas a perdonar. Aunque no sientas todavía el perdón. Aunque sientas la bronca, aunque sientas la rabia, aunque sientas la tristeza, el dolor, porque un hermano, un amigo te traicionó. Vas a sentir el dolor, vas a sentir la angustia, pero tenés que decir cada vez que te acordás de esa ofensa, Señor, en tu nombre, solamente en tu nombre, a pesar de que yo siento esta bronca, a pesar de que yo siento esta tristeza, lo perdono. En tu nombre lo perdono. Entonces voy haciendo ese ejercicio ascético, espiritual, para que el perdón vaya entrando a la parte afectiva del sentimiento. Pero está en la voluntad, en el querer perdonar. Si yo digo, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y no vas a poder, porque no intentás, porque te quedás en que no podés, no podés, no podés. Tenés que derribarte y derribar eso, esa traba que tenés para no perdonar. Cuando uno perdona, se libera de una esclavitud terrible, de una carga terrible que es el rencor. El rencor me liga al ofensor, Acuérdense que el rencor liga al que me ofendió. Segundo lugar, dijimos el primer lugar, entonces apartar la atención. El perdón en la voluntad. Segundo lugar, la carga emocional negativa, ¿cómo la cambio? ¿Cuál es la carga emocional negativa? Y la tristeza que me produce, la bronca que me produce la ofensa, ¿cómo la cambio? Espiritualmente la voy a cambiar con una carga emocional positiva. ¿Quién me da la carga emocional positiva? Ningún psicólogo, ninguna terapia. ¿Quién me da la carga emocional positiva? Jesús, Jesucristo, el Señor. Su amor, sentirme amado por Jesús. Sentir que tengo una amistad con Cristo Jesús. Entonces, ahí yo tengo esa relación con Dios que va creciendo, ese sentimiento positivo de amor a Jesús que va creciendo, me va librando de la carga negativa del rencor y el resentimiento, de la bronca, de la tristeza que me causó la ofensa que hicieron contra mí. Entonces, cada vez que yo voy creciendo más en sentimiento a Jesús, y cada vez que yo lo veo como un amigo, cada vez que yo lo trato de vivir y de percibir y sentir el consuelo de Dios en mi vida, esa carga negativa, esa emoción negativa que es fuerte del rencor, se va diluyendo, se va perdiendo y va floreciendo el amor y yo digo, sí Jesús, ¿cómo no lo voy a perdonar? Si tú perdonaste a tus enemigos. Si tú en la cruz dijiste,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si tú eres mi amigo Jesús, ¿cómo no voy a seguir tus consejos? Si tú estás conmigo, Señor. ¿Qué es esa ofensa? Y bueno, pobre. Ahí viene el tercer paso, la comprensión. Pobre, si él hizo ese daño, debe ser que alguien lo dañó. Si él está obrando de esta manera o ella está obrando de esta manera, debe ser porque recibió palos en su vida, en su historia. Acuérdense el encuentro de San Francisco de Asís con el hermano Lobo de Gubbio, el pueblo de Gubbio. Cuenta las florecillas de San Francisco, que Francisco fue a Gubbio y querían matar al lobo que estaba en el bosque de Gubbio porque comía los animales de la granja de todos los vecinos. Y entonces Francisco le dice, no, por favor, déjenme hablar con el lobo, con el hermano lobo. No, pero ¿cómo vos estás loco? ¿Cómo vas a hablar con un lobo? Vos sí que estás chiflado. Yo quiero hablar con el hermano lobo. No lo maten. Y se internó en el bosque San Francisco de Asís. Hermano lobo, ¿dónde estás? Y el lobo no quería salir. Hasta que Francisco se sienta en un tronco y se da cuenta que está detrás de unas plantas. Y le dice, hermano, yo vengo a hacer las paces con vos. Vengo a traerte una tregua. ¿Cuál es? Te la digo. Es que los vecinos te van a traer comida todos los días en la entrada del bosque. Pero te pedimos, por favor, que vos no mates a los animales de la granja. El lobo sale del matorral, se acerca a Francisco y levanta su pata y pone su pata sobre el regazo de Francisco, como consintiendo al acuerdo. Cuando vuelve Francisco le dice a los vecinos que hagan eso. Los vecinos empezaron a hacer eso, el lobo se amansó y jugaba después con los niños, dice el libro antiguo de las florecillas de San Francisco de Asís. De esto nosotros agarramos la simbología del hermano lobo, y el hermano lobo es mi hermano. Y hay un canto que dice, ¿por qué te hiciste lobo, hermano? Tal vez yo no te amé bastante. ¿Por qué te me hiciste lobo, hermano? Tal vez yo no te di espacio. ¿Por qué te hiciste lobo, hermano? Tal vez yo no te escuché. ¿Por qué te hiciste lobo, hermano? ¿Será que pasé por arriba tuyo? ¿Por qué te hiciste lobo, hermano? Tal vez no te amé bastante. Tal vez no te amé bastante. Mi hermano me agrede porque yo soy indiferente, porque yo no lo escucho, porque yo tengo prejuicios, porque yo no lo comprendo. Este tercer paso de la comprensión es importante para perdonar. Cuando yo empiezo a comprender que mi hermano tiene su debilidad, tiene también sus problemas, yo puedo perdonar. Y perdonar en Cristo es lo mejor. Yo creo que poniendo en ejercicio estos tres pasos, uno va a poder perdonar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y hasta acá llegamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Jesús, porque eres nuestro amigo, porque eres nuestro hermano, porque eres nuestro Dios verdadero. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, pero también nosotros queremos pedir disculpas también a aquellos que hemos ofendido. Queremos reparar. Ayúdanos, Señor, a construir una comunidad reconciliada. Ayúdanos a construir nuestra vida reconciliada contigo, con nosotros mismos, con los demás. Ayúdanos a ser constructores de paz, constructores del bien, constructores de la generosidad, de la gratuidad, del amor.
del perdón y la misericordia. Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones y sé nuestro maestro, sé nuestro guía, sé nuestra luz, sé nuestro sostén, nuestro consuelo, sé nuestra paz. Hoy, Señor, queremos perdonar a todos los que nos ofendieron. Hoy en tu nombre quiero perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos. Hoy en tu nombre, Jesús, quiero perdonar a mi amigo, a mi amiga, a mis compañeros, a mis docentes, a mi maestro, a mi maestra. Quiero perdonar, Señor Jesús, a mis hermanos de comunidad, porque quiero ser libre, porque quiero estar en paz y porque quiero amar. El que perdona, ama. Y yo quiero amar de verdad, no a medias. Quiero amar de verdad, Señor Jesús. Te pido que me des esa fuerza, la valentía de perdonar. Como dice un autor profano, el perdón es el arma, la mejor arma de los débiles, de los buenos, perdón. Ayúdame, Señor, a usar esa arma porque creo en tu bondad y porque creo en tu amor. Ayúdame a descubrir que mi debilidad también es parte de tu plan y parte del plan de reconciliación. Amén. Amén. Amén.